El vestido de encaje negro ya estaba subido a Instagram. Los comentarios llegaban por cientos, por miles, y Salma Hayek había hecho algo que casi nunca hacía: desactivarlos. Afuera, medio mundo de la moda gritaba contra la marca de su propio marido por una campaña con niños que nadie debería haber aprobado nunca. Y ella, la mujer que había testificado ante el Senado de Estados Unidos para proteger a mujeres maltratadas, la que fundó una organización para defender a niñas en todo el planeta, la que una vez le dio de su propia leche a un bebé que se moría de hambre en Sierra Leona, guardó silencio, no dijo una palabra. Y esa contradicción, la de una mujer que ha construido gran parte de su nombre defendiendo a los más vulnerables, pero que calla justo cuando el escándalo toca a su propia casa, es la puerta de entrada a una historia mucho más larga. Una historia que empieza en un puerto caluroso de Veracruz. Sigue por los pasillos de Televisa, cruza la frontera hacia un Hollywood que no la quería tomar en serio, atraviesa el despacho de uno de los depredadores más temidos de la industria del cine, pasa por una cama de hospital que ella misma se negó a pisar y termina en un palacio de la moda francesa, donde Salma Hayek dejó de ser solamente una actriz para convertirse en algo mucho más difícil de definir. Para entender cómo llegó hasta ese silencio frente a la pantalla del teléfono, hay que volver casi 60 años atrás, a una niña que todavía no sabía que la fama, cuando por fin llega, nunca llega gratis. Coatzacoalcos huele a mar y a petróleo. Es un puerto de calor pegajoso, de barcos y refinerías, en el sur de Veracruz. Y ahí nació Salma en 1966, hija de un empresario petrolero de origen libanés y de una cantante de ópera mexicana. La combinación no era casual. En esa casa se escuchaba música todo el tiempo, y desde muy pequeña Salma se sentaba frente al televisor imitando a las actrices que veía, mucho antes de saber que algún día ella misma estaría del otro lado de la pantalla. Le diagnosticaron dislexia siendo niña, en una época en la que casi nadie sabía qué significaba esa palabra, y aún así se convirtió en una lectora voraz y en una estudiante que terminó una carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. No era la ruta esperada para alguien que terminaría bailando con una serpiente pitón frente a las cámaras de Hollywood, pero Salma nunca fue de rutas esperadas. Su nombre, en árabe, significa paz. Se lo pusieron en honor a su abuela paterna, nacida en el Líbano, y esa mezcla de sangres terminó marcando algo más que su apellido. Salma habla español, inglés, francés y árabe, y ha dicho que su identidad nunca cupo del todo en una sola casilla. Las tres herencias convivían en ella al mismo tiempo, sin que ninguna la explicara por completo, algo que en la televisión mexicana de los 80 ya la hacía distinta, y que en el Hollywood de los 90 se volvería, según en qué casting estuviera parada, o una ventaja exótica o un obstáculo difícil de encasillar. Su debut en televisión llegó en 1988, con una serie llamada Un Nuevo Amanecer, apenas un anticipo de lo que venía. Un año después, Televisa le dio el papel protagónico de Teresa, una telenovela que terminaría transmitiéndose durante más de 125 capítulos, y que la convirtió, de la noche a la mañana, en una de las caras más reconocibles de México. Tenía contratos, tenía fama, tenía la seguridad de una carrera hecha en su propio idioma y en su propio país. Y sin embargo, a los 23 años, decidió dejarlo todo. Hizo las maletas y se fue a Los Ángeles sin hablar bien inglés, sin contactos que realmente contaran, con la promesa de una industria que en esos años apenas sí sabía qué hacer con una actriz mexicana que no encajara en el estereotipo de sirvienta o de amante trágica. Fue una apuesta absurda, vista desde fuera, cambiar una carrera consolidada por el peldaño más bajo de otra industria, en otro idioma, en otro país. Los primeros años en Hollywood fueron durísimos, y no solo por el acento. Salma ha contado que llegó a hacer 2 rondas completas de casting para conseguir el papel protagónico de Desperado, mientras algunos productores insistían en que el personaje, una mexicana, terminara interpretado por una actriz que ni siquiera lo era. También audicionó para La Casa de los Espíritus,
la adaptación de la novela de Isabel Allende, y ni siquiera la dejaron llegar a la prueba final. Con los años, se convertiría en una de las anécdotas que más repetiría en entrevistas. Años después, los mismos directores que la habían descartado le confesarían, en privado, que había sido la mejor de todas las candidatas. El reconocimiento le llegó primero por un camino inesperado. La película mexicana El Callejón de los Milagros, en 1995, le dio elogios de la crítica y demostró que podía cargar una historia entera sobre los hombros. Ese mismo año, Robert Rodríguez finalmente la llamó para Desperado. Rodríguez sabía exactamente lo que quería filmar: una historia de venganza y guitarras convertidas en armas, con Antonio Banderas como protagonista y una mujer capaz de sostener la cámara junto a él sin quedar reducida a decoración. Salma se presentó al casting sabiendo que competía, entre otras cosas, contra el prejuicio de que una actriz mexicana de verdad quizás no fuera lo bastante comercial para encabezar una película de Hollywood. Consiguió el papel, y con él, la certeza silenciosa de que años de rechazo no tenían relación alguna con su talento real. Ahí empezó el patrón que marcaría buena parte de su primera década en el cine estadounidense. El mercado de Hollywood en los 90 tenía muy claro qué quería de una actriz latina: belleza exuberante, sensualidad, un cuerpo que llenara la pantalla. Lo que no tenía tan claro era si esa misma actriz podía ser tomada en serio como intérprete. Desperado le abrió la puerta grande, la puso al lado de Antonio Banderas, la convirtió en un ícono visual casi de inmediato, pero también la encasilló. Wild Wild West, Dogma, una serie de papeles que explotaban su imagen antes que su talento actoral. Fue justamente en ese período cuando Quentin Tarantino, que estaba escribiendo Del crepúsculo al amanecer, decidió reescribir el guión original para que el papel de la bailarina vampira fuera para ella. Salma le tenía pánico a las serpientes. Un pánico real, documentado, del que ella misma ha hablado en entrevistas décadas después, sin ningún pudor. Cuando le ofrecieron el papel, estuvo a punto de rechazarlo. Y ahí Robert Rodríguez, junto a Tarantino, hizo algo que después contarían con orgullo, como una anécdota de dirección de actores astuta. Le dijeron que si ella no aceptaba, Madonna estaba dispuesta a tomar el papel. No era verdad. Madonna nunca había sido considerada seriamente, pero funcionó. Salma aceptó. Se sometió a 2 meses de tratamiento para superar su fobia y terminó filmando una de las escenas más recordadas del cine de los 90, con una pitón viva enroscada en el cuerpo, improvisando sobre la marcha porque, como ella misma diría después, a una serpiente no se le puede coreografiar. Con los años, Salma ha contado esta historia entre risas. La llama un ritual de comunión espiritual con la serpiente. No hay en su versión ni rastro de trauma ni de resentimiento hacia Tarantino o hacia Rodríguez. Fue una mentira blanca, una estrategia de dirección de actores. Y ella la superó y salió fortalecida. Pero si uno mira con cuidado, ahí ya está el primer boceto de algo que se repetiría, en formas cada vez más serias. A lo largo de toda su carrera, el mercado le ponía un límite, y Salma encontraba la manera de cruzarlo, aunque cruzarlo le costara algo. Y si esta historia de contradicciones entre lo que el público aplaude y lo que una mujer paga en privado te está enganchando, este es justo el tipo de canal al que vale la pena quedarse. Aquí no contamos biografías de Wikipedia, contamos lo que hay detrás de la mujer que salió en la portada. Y créeme que en el caso de Salma Hayek, lo que viene después de la serpiente es mucho más difícil de contar entre risas. Si le das a suscribirte ahora, no te vas a perder la parte en la que esta historia deja de ser sobre miedo a los reptiles y empieza a ser sobre algo que ningún contrato debería exigirle jamás a nadie. Porque lo que Salma Hayek estaba a punto de vivir no tenía nada de anécdota simpática. Hacia finales de los años 90, Salma llevaba más de una década soñando con llevar a la pantalla la vida de Frida Kahlo. No era un capricho pasajero. Había leído sobre la pintora desde joven. Se identificaba con su fuerza, con su dolor físico, con esa manera de convertir el sufrimiento en algo que el mundo no podía dejar de mirar. Fundó su propia productora Ventana Rosa en 1999, en parte para poder impulsar ese proyecto que nadie más parecía dispuesto a financiar.
Por esos años, Salma mantenía además una relación amorosa poco conocida por el gran público. Llevaba desde 1999 saliendo con el actor Edward Norton, a quien había conocido, según se contó en su momento, gracias a que compartían el mismo quiropráctico. Fueron pareja durante 4 años, siempre lejos de las cámaras, casi en secreto. Norton terminaría involucrado en Frida de una manera que muy pocos conocieron entonces. Reescribió el guión varias veces, sin acreditación alguna, solo para ayudarla a sacar adelante el proyecto que tanto le importaba. Y cuando finalmente logró vender la idea a Miramax, la compañía de Harvey Weinstein, Salma sintió que por fin alguien le estaba dando una oportunidad real. Ella misma lo escribiría años después. No le importaba el dinero. Estaba feliz de trabajar con él. Sentía que había validado 14 años de carrera. Lo que vino después, Salma lo contaría con una claridad brutal en un ensayo publicado en el New York Times en diciembre de 2017, titulado Harvey Weinstein is my monster too. El acoso empezó casi apenas comenzó la relación profesional. Propuestas para ducharse juntos, peticiones de que lo dejara verla en la ducha, ofrecimientos de masajes que ella rechazaba una y otra vez. Y con cada negativa, según sus propias palabras, llegaba la furia maquiavélica de Weinstein. En un momento de rabia, la amenazó directamente. «Te mataré. No pienses que no puedo hacerlo». Durante el rodaje, la llamaba para gritarle por su apariencia como Frida Kahlo, por el uniceja y el bigote que el personaje exigía históricamente. Le decía que no la había contratado para verse fea, que su único valor como actriz era su atractivo físico. Cuando ella se negó a ceder, Weinstein le impuso una lista de condiciones prácticamente imposibles para salvar la película. Debía reescribir partes del guión, conseguir $10 millones de financiamiento y contratar a 4 actores reconocidos para el reparto. Salma lo consiguió todo, para sorpresa de prácticamente todos, incluida ella misma. Pero eso no bastó para detenerlo del todo. En un punto del conflicto, Weinstein amenazó con cancelar toda la película si ella no accedía a filmar una escena de sexo explícito, sin haber sido acordada con su compañera de reparto Ashley Judd, que años después también denunciaría al mismo productor. Salma tuvo que hacerlo. El día del rodaje sufrió un ataque de ansiedad, el único de toda su carrera, temblando sin control frente a las cámaras. Salma se ha referido a Weinstein con una palabra concreta: monstruo. No lo dijo como una metáfora bonita para un titular. Lo dijo porque durante años tuvo que sobrevivir dentro de una relación de trabajo donde su cuerpo, su carrera y hasta su vida estaban puestos como moneda de cambio por alguien que tenía el poder de destruir el proyecto de toda su vida con una sola llamada. Frida se terminó filmando. Se estrenó en 2002, ganó 2 premios Oscar y consiguió 6 nominaciones, incluida la de Mejor Actriz para Salma, la primera vez en la historia que una actriz mexicana llegaba tan lejos en esa categoría. Pero detrás de ese triunfo artístico había una mujer que había tenido que negociar su seguridad física y emocional para poder contar la historia que amaba. Weinstein terminó enfrentando varios juicios por delitos sexuales, después de que más de 80 mujeres lo acusaran públicamente. Fue condenado en Nueva York en 2020. Esa condena se revisó en apelación años después, y en 2022 un tribunal de Los Ángeles lo declaró culpable de violación y lo sentenció a 16 años, la condena que sigue cumpliendo hasta hoy. En 2025, la directora de Frida, Julie Taymor, rompió su propio silencio de más de 2 décadas y confirmó en televisión mexicana que fue testigo directa de la presión que Salma vivió en ese set. «Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma», dijo Taymor. Frida se filmó con apenas $12 millones de presupuesto, una cifra modesta hasta para los estándares independientes de aquel entonces, y terminó recaudando más de 56 millones en todo el mundo. Se estrenó primero en el Festival de Venecia, en agosto de 2002, y llegó a las salas estadounidenses en octubre de ese mismo año. Para una película que casi nadie quiso financiar, que su protagonista tuvo que sostener prácticamente sola contra la voluntad de un depredador, el resultado fue una humillación pública para quienes nunca creyeron en el proyecto. Salma
Con los años, se convirtió en una referencia obligada para actrices latinas más jóvenes que llegaron después a Hollywood, muchas de las cuales han reconocido públicamente que su camino habría sido distinto y probablemente más difícil, sin que ella hubiera insistido primero. El precio que Salma pagó por hacer la película de su vida no fue una elección de carrera como la de la serpiente. Fue un precio impuesto por un hombre que usó su poder para intentar quebrarla, y que ella terminó denunciando públicamente años después, cuando por fin sintió que su voz podía sumarse a las de otras mujeres y hacer una diferencia real. Edward Norton estuvo cerca de ella durante buena parte de ese infierno, aunque poco pudo hacer frente al poder que Weinstein tenía en la industria. Salma llegó a describirlo en años posteriores como uno de los hombres más buenos que pasaron por su vida. La relación terminó en 2003, sin escándalo, sin drama público. La noticia de la ruptura ni siquiera la dieron ellos. La reveló por accidente un actor de 12 años en una entrevista de televisión. Con el tiempo, Salma y Norton conservaron una amistad lo suficientemente fuerte como para que él estuviera en la lista de invitados el día que ella se casó, años más tarde, con otro hombre por completo. El año de la ruptura, 2003, Salma cerró la trilogía de Robert Rodríguez con Érase, una vez en México, junto a Antonio Banderas y Johnny Depp, y de paso dirigió por primera vez un largometraje para televisión, The Maldonado Miracle, un trabajo que le valió un premio Emmy diurno a mejor dirección. Ya no era solamente la actriz que había tenido que pelear cada papel frente a las cámaras. Empezaba a decidir también qué pasaba detrás de ellas, quién dirigía, quién producía, qué historias merecían contarse. Ese instinto de control creativo, forjado casi como reflejo de defensa después de lo vivido con Weinstein, marcaría el resto de su carrera. Después de Norton hubo un romance breve con el actor Josh Lucas que apenas duró unos meses. Salma reconocería después, en una entrevista sobre su historial amoroso, que en esos años le preocupaba profundamente no lograr establecerse nunca, que había salido con algunas personas con las que no debió haber salido, y que también había encontrado, en el camino, a algunos hombres realmente buenos. Mientras su vida sentimental daba tumbos, Salma seguía construyendo algo mucho más silencioso, y a la larga, mucho más determinante. Poder de decisión propio, a través de Ventana Rosa, la productora que ya tenía en marcha desde antes de conseguir financiamiento para Frida. Su primer largometraje bajo ese sello, estrenado ese mismo 1999, fue una adaptación de la novela de Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba, que México eligió como su candidata al Oscar a Mejor Película Extranjera. Nunca más quiso depender por completo de que alguien más le diera permiso para contar una historia. Ese instinto rindió frutos años después, en 2006, cuando decidió llevar a la televisión estadounidense la telenovela colombiana Yo soy Betty la Fea. Nadie la quería. Contaría después en una entrevista para la revista Marie Claire. Nadie creía que iba a funcionar. Los ejecutivos de los estudios dudaban de que el público latino tuviera peso suficiente para sostener una serie en horario estelar, así que Salma se sentó a reunir sus propios datos sobre el poder adquisitivo de esa audiencia y los llevó a las reuniones como quien lleva un arma. El resultado fue Ugly Betty. 16 millones de espectadores vieron el episodio piloto. La serie se mantuvo 4 temporadas al aire y ganó un Globo de Oro a Mejor Comedia en 2007. Salma, además de producirla, apareció en el episodio piloto interpretando a una actriz de telenovela. Un pequeño guiño a su propio pasado en Televisa. Yo soy una hija de perra bien testaruda, diría más tarde sobre esa etapa de su carrera. Y aquí es donde la historia de Salma Hayek empieza a cambiar de escenario por completo, porque después de Frida, después de Weinstein, después de convertirse en una de las actrices latinas más respetadas de Hollywood, su vida dio un giro que nadie hubiera anticipado en la Coatzacoalcos de su infancia. En 2006, Salma conoció a François-Henri Pinault, un empresario francés heredero de uno de los imperios de lujo más grandes del planeta. Su padre, François Pinault, había construido desde cero un conglomerado que terminaría llamándose Kering, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen.
casas de moda que definían, literalmente, lo que millones de personas entendían por lujo. François Henry había tomado las riendas de ese imperio en 2005, un año antes de conocer a Salma. En 2007 nació la hija de ambos, Valentina. El 14 de febrero de 2009 se casaron en París, y meses después renovaron sus votos en Venecia, con una ceremonia digna de las revistas que Salma llevaba años protagonizando en las portadas. La transición fue radical, y no solo en lo económico. Salma pasó de ser la actriz mexicana que había peleado por cada oportunidad en un Hollywood que la subestimaba, a convertirse en la esposa de uno de los hombres más ricos de Europa, con fortuna calculada en más de $30,000 millones y un lugar fijo entre las personas más adineradas del mundo según Forbes. Llegó a figurar, según el ranking de The Sunday Times, entre las 6 mujeres más ricas del Reino Unido. De pronto, su nombre ya no aparecía solo junto a los de sus películas. Aparecía junto a Gucci, junto a Balenciaga, junto a un apellido que en Francia se pronuncia con el mismo peso con el que en México se pronuncia el de una dinastía empresarial centenaria. Con esa nueva vida, llegó también una nueva plataforma. Salma empezó a usar su visibilidad para causas concretas y no de forma decorativa. En 2005 había testificado ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, pidiendo mantener vigente la ley de violencia contra la mujer, sentada frente a senadores que la escuchaban como actriz de Hollywood más que como activista, algo que ella misma se encargó de desmontar con cada intervención. En 2013 cofundó, junto a Beyoncé y con el respaldo de Gucci, la campaña Chime for Change, que en pocos años recaudó más de $21 millones para proyectos de educación, salud y justicia dirigidos a mujeres y niñas en más de 80 países. A través de 153 organizaciones aliadas, cofundó también la Fundación Kering, dedicada a liberar a mujeres de abusos sexuales, físicos y emocionales. Viajó a campos de refugiados sirios en el Líbano junto a UNICEF, la tierra de sus propios ancestros paternos. En un viaje a Sierra Leona, en 2008, se encontró con una madre de 15 años que no tenía leche para alimentar a su bebé recién nacido, y sin pensarlo, ella misma amamantó a esa criatura, algo que generó controversia en su momento y que Salma explicó después sin rodeos. Tenía leche, porque acababa de destetar a su propia hija, y no iba a dejar que un bebé se muriera de hambre delante de ella. En 2018, UNICEF le entregó el premio humanitario Danny Kaye por más de una década de trabajo a favor de mujeres y niños en todo el mundo. ¿Cómo te volviste activista?, le preguntó un periodista de la cadena CBS ese mismo año. Es una pregunta rarísima, respondió ella. Mi cabeza piensa, ¿por qué no? En 2023, Baby Does Baby le entregó el premio Giving Tree por su trabajo a favor de la infancia vulnerable. Dignidad es lo esencial, dijo esa noche sobre el escenario. Los pañales son dignidad, no se equivoquen. Paralelamente, Salma construyó su propio pequeño imperio de inversiones, por fuera de la sombra de su esposo. Lanzó en 2011 una marca de tequila llamada Herederos. Se asoció con una línea de jugos prensados en frío, y su nombre terminó respaldando una firma de cosméticos que hoy se vende en las farmacias más grandes de Estados Unidos. La mujer que llegó a Los Ángeles sin saber si algún productor la iba a recibir, terminó siendo 3 décadas después dueña de su propio pedazo de negocio dentro del mismo mundo de lujo al que ahora pertenecía por matrimonio. Ese doble papel, cónyuge del hombre que preside Kering y empresaria por cuenta propia, tiene un precio que rara vez se menciona en los perfiles amables de revista. Cuando algo sale mal dentro de ese imperio, ya no es solo la esposa de un empresario la que queda salpicada, es alguien cuyo propio nombre comercial vive, también, bajo el mismo paraguas de reputación. Ninguna de esas cifras era falsa. Y ese trabajo tampoco puede reducirse a simples relaciones públicas. Salma Hayek ha construido a lo largo de casi 20 años una trayectoria de activismo real, con horas de trabajo, con dinero propio invertido, con su cuerpo puesto físicamente en zonas de conflicto y de pobreza extrema. Pero antes de llegar al momento en que ese activismo terminaría chocando de frente contra el negocio familiar, hay una escena mucho más privada que Salma mantuvo oculta durante más de un año, y que merece contarse
porque revela algo sobre ella que ni el escándalo de Balenciaga logra mostrar del todo. En marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, Salma se contagió de COVID-19. Nadie lo supo entonces. Pasó 7 semanas aislada en una habitación de su mansión en Londres, separada incluso de su esposo y de su hija, con un tanque de oxígeno como única compañía constante. Su médico le suplicó que fuera al hospital. Ella se negó. «No, gracias. Prefiero morir en casa», le respondió. No hubo comunicado de prensa, ni parte médico filtrado, ni foto desde una cama de hospital para tranquilizar a sus millones de seguidores. Solo una habitación cerrada, el sonido del oxígeno entrando y saliendo, y una mujer que decidió, si algo tenía que pasarle, que pasara lejos de las cámaras que la habían seguido durante 30 años. Fue la primera vez en toda su carrera pública que Salma Hayek estuvo genuinamente cerca de la muerte, y decidió, otra vez, no decir absolutamente nada al respecto. Guardó ese secreto todo ese tiempo, hasta que finalmente lo contó en una entrevista con la revista Variety, cuando ya estaba filmando House of Gucci y preparándose para debutar como superhéroe en Eternals, de Marvel. Todavía hoy asegura que nunca recuperó del todo la energía que tenía antes de enfermar. Ese papel, el de Eternals, llegó casi como una broma que ella tardó en creerse. Contó después que pensó que la estaban confundiendo con otra actriz, que asumió por un momento que terminaría interpretando a la madre de algún personaje. Ser un héroe de acción, dijo, ya es difícil, si eres mexicano. Serlo siendo mexicana y mujer, añadió, es todavía más difícil. Fue una de las primeras actrices confirmadas para la película, y tuvo que guardar silencio sobre el proyecto durante meses, aunque por dentro sintiera que estaba viviendo un sueño cumplido. Otra vez el patrón. La alegría privada, la información que se calla, la vida real que avanza por debajo de la superficie pública, sin que nadie más se entere hasta que ella decide contarlo. Si es que decide contarlo. Ese mismo patrón de silencio, el que la mantuvo callada sobre su propia mortalidad durante meses, volvería a aparecer poco después, aunque esta vez el motivo no tendría nada que ver con protegerse a sí misma. Fue en noviembre de 2022. Balenciaga, una de las joyas de la corona de Kering, lanzó una campaña publicitaria que mostraba a niños pequeños sosteniendo ositos de peluche vestidos con arneses y accesorios que remitían directamente a la estética sadomasoquista. La reacción fue inmediata y brutal. Celebridades, medios de comunicación y millones de usuarios en redes sociales acusaron a la marca de sexualizar a menores de edad. Balenciaga retiró las imágenes, pidió disculpas públicas, y el director creativo aseguró que había sido un error en la elección de la utilería. El escándalo, sin embargo, no se quedó ahí. Usuarios de Internet empezaron a investigar y encontraron que François-Henri Pinault, a través de otro de sus negocios, la casa de subastas Christie's, había vendido en el pasado obras de arte que mostraban a niños con genitales colocados sobre el rostro, piezas valuadas en más de $500,000. El nombre de Salma Hayek quedó automáticamente enredado en la tormenta. Ella no había tenido nada que ver ni con la campaña ni con las obras de arte de su suegro. Le bastaba con ser la esposa del hombre que presidía todo ese imperio. Apenas 8 meses antes, en marzo de ese mismo 2022, ella misma había asistido con su hija Valentina y su hijastra Matilde al desfile de Balenciaga en las afueras de París, posando sonriente para los fotógrafos, vestida de azul, sin sospechar todavía la tormenta que se avecinaba sobre la marca de la familia. Cuando el escándalo estalló meses después, Salma desactivó los comentarios de sus publicaciones en redes sociales. Ni ella ni su esposo emitieron jamás un comunicado, ningún rechazo público, ninguna condena, ninguna palabra, según se dijo en ese momento, y así se le criticó ampliamente en redes sociales y en medios de espectáculos. Resultaba difícil de entender que la misma mujer que llevaba años posicionándose como defensora de los niños y las mujeres eligiera exactamente ese silencio cuando el escándalo tocaba los intereses de su propia familia. Algunos usuarios lo dijeron sin rodeos en los comentarios de sus fotos antes de que ella los desactivara. Le preguntaban si no debería salir a dar una explicación sobre el drama de su esposo. Le preguntaban de dónde salía el dinero de sus vestidos y sus tratamientos de belleza.
Fue la madre de Salma, Diana Jiménez, quien finalmente salió a defenderla en una entrevista, asegurando que su hija no tenía nada que ver con ese incidente y que la estaban usando como excusa para atacarla. Tampoco existe una prueba de hipocresía calculada. Salma nunca ha explicado públicamente por qué eligió no pronunciarse, y es perfectamente posible que su silencio respondiera a razones legales, familiares o simplemente a la protección de su hija, que en ese momento era menor de edad y había aparecido en fotografías junto a la marca. Pero lo que sí queda, lo que el público sí percibió y sigue señalando cada vez que se recuerda el episodio, es la distancia entre la mujer que habla frente al Senado por los derechos de las mujeres y niñas del mundo entero y la mujer que no encontró ni una frase para referirse a lo que estaba pasando dentro de su propia casa. Es esa distancia, precisamente, la que define buena parte de lo que Salma Hayek se convirtió después de cruzar la puerta de esa boda en París. Durante años, muchas coberturas de espectáculos han repetido una idea, casi siempre como un cumplido. Salma Hayek encontró la seguridad que Hollywood nunca le dio. Y es verdad, en parte. La joven que aterrizó en Los Ángeles sin dominar el idioma, que tuvo que aprender a decir que no ante las peticiones de un productor que la amenazó de muerte, terminó casada con un hombre cuya fortuna la puso, literalmente, entre las mujeres más ricas del planeta. Esa seguridad económica es real y nadie debería reprocharle haberla buscado o haberla aceptado. Pero cada joya, cada portada de revista de moda, cada fila delantera en un desfile de Balenciaga, viene también con un código de silencio implícito que Salma jamás firmó por escrito, pero que su comportamiento en 2022 dejó bastante claro que entendía perfectamente. Ser la esposa del presidente de Kering significa que su imagen ya no le pertenece únicamente a ella. Significa que cada palabra que diga en público puede afectar el valor de acciones que se cotizan en la Bolsa de París. Significa, en la práctica, que hay temas sobre los que una mujer que ha peleado toda su vida por hablar, decide, esta vez, no decir absolutamente nada. Quienes han seguido de cerca la carrera de Salma con los años, han notado ese contraste. La misma mujer que en 2016 finalmente aceptó en público la etiqueta de feminista después de años de negarla, diciendo que era feminista porque amaba a las mujeres y estaba lista para pelear por ellas, es también la mujer que en 2022 eligió el silencio total frente a una campaña publicitaria que millones de personas consideraron una forma de sexualización infantil. No hay una sola explicación limpia para esa contradicción. Puede leerse como pragmatismo empresarial, puede leerse como protección familiar, puede leerse, también, como el límite exacto hasta donde llega el activismo cuando empieza a chocar con los intereses del imperio que ahora lleva su apellido de casada. Innegable es, eso sí, que la vida de Salma Hayek cambió de escala el día que se casó con François-Henri Pinault y que ese cambio de escala trajo consigo tanto privilegios extraordinarios como un tipo de jaula que ninguna alfombra roja logra disimular del todo. Hoy, a sus casi 60 años, Salma Hayek sigue apareciendo en la pantalla grande, sigue produciendo, sigue recibiendo premios por su trabajo humanitario, sigue posando en primera fila de los desfiles de la marca de su familia política. Sigue siendo, para millones de personas en México y en toda Latinoamérica, la mujer de Veracruz, que le ganó una pelea a Hollywood, y a la vez, es la mujer que tuvo que aprender que sobrevivir a un depredador como Weinstein, superar el rechazo de una industria que la veía solo como cuerpo, sobrevivir en secreto a una enfermedad que estuvo a punto de matarla, y construir después una vida de lujo y seguridad, no borra las preguntas incómodas que ese mismo lujo trae consigo. Cuando sube a un escenario a recibir un premio humanitario, sonríe igual que sonreía en las telenovelas de Televisa hace casi 40 años. Cuando se sienta en primera fila de un desfile de Balenciaga, con las cámaras apuntándole desde todos los ángulos, también sonríe. La diferencia, la única diferencia real, está en lo que decide contar en cada una de esas dos sonrisas, y en lo que decide guardarse para ella, para su hija, para las 4 paredes de una habitación en Londres, donde una vez estuvo a punto de morir sin que el mundo se enterara. Quizás lo más honesto que se puede decir de Salma Hayek es que su historia no cierra en una sola dirección.
Hay quien la ve como una superviviente que triunfó contra todo pronóstico. Y tiene razón, al menos en parte. Hay quien prefiere verla como una mujer que fue cediendo sus valores a cambio de comodidad. Y ahí, la evidencia pesa menos de lo que parece. Casi 20 años de trabajo real por causas de mujeres y niñez no se borran con una sola frase. Lo que sí queda, mirando el conjunto completo, es la historia de alguien que fue pagando, paso a paso, distintos precios por cada escalón que subía. El miedo superado por una mentira sobre Madonna, la dignidad puesta en riesgo frente a un monstruo con contrato de productor, la mortalidad enfrentada a solas detrás de una puerta cerrada en Londres y finalmente, la libertad de hablar sin filtro, canjeada en silencio por la seguridad de una vida que ya no le pertenece solo a ella. Cada quien puede decidir si ese canje valió la pena. Ella, hasta hoy, no lo ha explicado en público. Tal vez, si algo queda claro después de recorrer los 60 años de esta historia, es que la misma mujer que de niña llevaba 3 países distintos en el cuerpo sin que ninguno la explicara del todo, sigue sin caber hoy en una sola versión de sí misma. Hay privilegio real en su vida actual. Hay también una jaula real. Las dos cosas conviven bajo el mismo techo de esa mansión en Londres, y ella parece ser la única persona que sabe con exactitud dónde queda la puerta. Y tal vez ese silencio, más que cualquier declaración, sea la respuesta más sincera que Salma Hayek nos ha dado. Si esta historia te hizo mirar distinto a una mujer que parecía tenerlo absolutamente todo, hay otra que necesitas conocer, la de una artista que también pagó un precio altísimo por la fama, pero del lado opuesto del escenario. La maldición de Lola Flores. El día que Lolita vio a su ex de la mano de Isabel Pantoja. Ahí te espera otra historia de amor, traición y precio público que no vas a olvidar tan fácil. Y si estas historias te acompañan, quédate por aquí. En este canal, seguimos buscando lo que hay detrás de las mujeres que el mundo convirtió en leyenda y de las cosas que casi nadie se atrevió a preguntarles.